métodos alternativos para la resolución de conflictos. No se vaya a un juicio y ábrale el mundo, el espacio a la mediación. Nos acompaña el director en el centro de mediación, el abogado Cristian Herrera, quien quizás de entrada, dándole la cordial bienvenida, aclaremos. Hay métodos alternativos para la resolución de conflictos y no necesariamente abrirle la puerta a ese tan engorroso, angustioso, extendido mundo llamado juicio. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación y bueno, sí, sin duda, ese es uno de los objetivos que tiene nuestra ley de aceptar los métodos alternativos de solución de controversias. Nos hemos dado cuenta que un proceso judicial ya no es eficiente. No es eficiente el hecho de que tengas que contratar a un abogado para ingresar una demanda que se demoren 15 a 20 días en simplemente notificarte, que después señalen una audiencia después de meses. No tiene sentido, hasta eso posiblemente el proceso ya se pudo haber solucionado. Entonces nos permiten a nosotros este tipo de métodos alternativos, ¿no es cierto? Estamos por un lado con el arbitraje, que es prácticamente un juicio más privado, pero lo que más nos interesa a nosotros es con respecto a la mediación. La mediación es un método alternativo de solución de controversia, reconocida por la Constitución, reconocida por la ley. Ya, esta mediación consiste en que las partes voluntariamente decimos, oye, yo tengo un conflicto, voy a irme a un centro, llenamos una solicitud por escrito, que es una solicitud altamente fácil de llenar, es exagerando una página. No requiere ningún tecnicismo, no requiere ni siquiera de asistencia de abogados para ir a una mediación. Tú llenas esta solicitud, entregas al centro de mediación, el centro convoca a las partes a una audiencia, y las partes asisten a esta audiencia convocada, ¿no es cierto? De manera que van a intentar solucionar este conflicto, ¿no es cierto? Obviamente esto van a hacer con la asistencia de un mediador. Este señor mediador es una persona que ha sido calificada, que ha sido entrenada en esto, para acercar a las partes a que ellos mismos encuentren una solución mediante negociación. Justo iba a esa pregunta que usted está diciendo en este momento. ¿Cuál sería entonces el perfil del mediador? ¿Cuál sería su profesión? ¿Cuál sería legalmente el perfil de esta persona? Porque tiene que ser alguien, no sé, un estratega. ¿Cuál es? Precisamente, a ver, lastimosamente la ley no nos establece un parámetro de qué profesiones tiene que ser un mediador. No necesita ser abogado para ser mediador. Ah, ok. Ajá, pero sí es conveniente. Porque muchas veces estamos en un procedimiento de negociación y puede darse el caso de que estés negociando algo que esté fuera de la ley. Algo que no conozcan, exactamente, tiene que saberlo. Entonces, no es necesario que seas abogado, pero sí... ¿Puede ser un estudiante? Puede ser un estudiante, no necesitas tener título profesional ni siquiera, la ley no te lo obliga, tampoco los reglamentos del Consejo de la Judicatura. Algo así, la ley no te obliga, pero los centros sí. Los centros son entidades que generalmente privadas, las cuales ponen sus reglas de juego a la hora de aceptar los mediadores, ¿no es cierto? Entonces muchas veces te ponen algunos requisitos. Y hay algunos que no hacen, hay algunos centros, por ejemplo, que no aceptan que no sean abogados. Hay otros centros que, por ejemplo, te dicen, no, tú tienes que tener un nombre más reconocido, etcétera. Lo que sí nos obligan es al menos tener un curso de formación de mediadores, es decir, tengamos una preparación para resolución de conflictos, de estrategia de solución de controversias, que tengamos nosotros nociones sobre qué es lo que nosotros podemos hacer, y dos, que tengamos horas prácticas en algún centro. Con eso nosotros podemos estar habilitados. Está facultado. Estamos facultados. O facultada. Obviamente siempre y cuando el centro nos apruebe, ¿no? Son entidades que ciertamente los directorios son los que aprueban quién entra y quién no, como para ser sus mediadores. Uno de los libros esenciales del Código Civil es Civil Contratos. Y pensaba en un contrato podría existir en el campo privado. Se puede todo, absolutamente todo, mientras no contradiga la norma. Precisamente. Entonces puedo poner una cláusula en el campo laboral quizás, donde al final, si es que existieran temas que podrían despertar litigio o diferencias, se resolverá por métodos alternativos. Aclaremos eso porque entonces en un tema laboral y díganos en qué área sí se puede la mediación, agregar desde el mundo contratos y otros, desde lo civil, laboral, etcétera, cómo entra la mediación. Ya, perfecto. Nos han hecho 3 preguntas, ¿no es cierto? La primera es que claramente nosotros podemos poner en un contrato una cláusula estableciendo que si es que existe algún problema por la ejecución o interpretación del contrato, podemos someternos a un centro de mediación, sin duda. Y es más, la ley de arbitraje y mediación establece que si nosotros hacemos eso, en el caso de que vayamos a demandar ante un juez, el juez tiene la obligatoriedad de archivar el proceso porque está establecido que se tienen que ir a un centro de mediación.
Entonces, de esa manera, ni siquiera un juez puede evitar ese detalle, ¿no es cierto? Entonces, por un lado, o sea, existen prácticamente tres formas en las cuales una persona puede someterse a mediación. Como les decía, una solicitud, si es que no existe un contrato, el contrato de por sí que va a establecer una cláusula, y otro inclusive cuando algunas entidades públicas mandan oficios a los centros de mediación para solucionar conflictos, por ejemplo, en materias de tránsito. Si es que no hay causales de muerte, si no hay cuestiones de muertes, pueden las partes solicitar al fiscal que solicite un centro de mediación que solucione la cuestión de los daños materiales, sin ningún inconveniente. Ya, ahora con respecto a la segunda pregunta, sí, existen ciertas materias que solo nos están permitidos mediar. O sea, solo existen las materias que se conoce como ley como transigible. ¿Qué quiere decir esto? Lo que es negociable. Solo lo que es negociable. No podemos negociar, por ejemplo, maltratos familiares. No podemos negociar, por ejemplo, Derechos constitucionales. derechos constitucionales, derechos humanos. No podemos negociar nada aquello que nosotros no tengamos la facultad de disponer libremente, ¿no es cierto? Entonces, todo lo que tenga carácter de negociable, podemos hacerlo, ¿no es cierto? Ahora, nosotros, por ejemplo, como tú me lo habías mencionado en materia laboral, podemos hacerlo sí y no. ¿Por qué? Existen derechos que son irrenunciables, pero todo por encima de esos derechos se puede negociar tranquilamente. Pongamos el caso de unas personas que quieren terminar su relación laboral de mutuo acuerdo. El Código de Trabajo te lo permite, ¿no es cierto? Entonces, para poder terminar de mutuo acuerdo, reconocemos los derechos que no se pueden negociar y aparte negociamos un plus extra para terminar la relación de la mejor manera posible. Entonces, es totalmente factible. Alimentos, inclusive, que es muy normal. Alimentos, también tenemos una tabla establecida por el Consejo. Doctor Herrera, le tengo que interrumpir un segundito, bueno, no un segundito, un minuto, porque nos tenemos que ir a una pausa, pero enseguida retornamos con la respuesta a la tercera pregunta que le había hecho José Antonio. Estamos hablando con el abogado Cristian Herrera sobre mediación en casos en los que se pueda resolver conflictos. Ya volvemos. Amigos oyentes, estamos de regreso con el tema de mediación. Lo conversábamos off-air, Marisol, que había quedado un cabo suelto, Sí. y lo hablábamos con usted también, abogado Herrera. El acta de mediación, los alcances, ¿qué es un acta de mediación y si tiene el mismo peso que una sentencia judicial? A ver, una vez que nosotros nos hemos reunido en esta audiencia, ¿no es cierto? El mediador tiene que escribir y suscribir lo que corresponde al acta de mediación. Esta acta de mediación tiene exactamente cuáles son las obligaciones de cada una de las partes. Y la ley nos establece dos cuestiones interesantes sobre esta acta. La primera es que por solo la firma del mediador, ese documento se considera auténtico. No hay que hacer reconocimiento de firmas y rúbricas, no hay nada. Ese documento es auténtico. Y dos, ese documento tiene la misma fuerza de sentencia ejecutoriada de última instancia. Es decir, es exactamente lo mismo que una sentencia de la Corte Nacional. Puedes ejecutarla de la misma forma. Es decir, puedes embargar bienes, puedes retener cuentas, exactamente la misma vía de ejecución que una sentencia. Si no, no tendría sentido reconocer la mediación, ¿no es cierto? Si no le damos esta fuerza. Entonces, gracias a eso es que se ha dado mucho impulso a la mediación. Abogado, voy a traer un caso hipotético que sé que pasa mucho en todas las sociedades. ¿Qué pasa cuando una persona no deja un testamento, hay una herencia y hay varios beneficiarios? ¿Cómo en ese caso se media? ¿Cómo va la mediación? Bueno, lo primero que necesitaríamos es citar a todos los que vendrían a ser los presuntos herederos, ¿no es cierto? Entonces nosotros vamos a citar a todos los presuntos herederos y necesitamos obligatoriamente, en primer lugar, establecer cuáles son los bienes, cuál es el patrimonio de la persona que ha fallecido, que ha dejado. Entendiendo estas no solo como el carro, la casa, el dinero, sino las deudas. Es importante, también las deudas es importante. Entonces, de esa manera, como es materia negociable, ¿no es cierto? No estamos vulnerando derechos de nadie. Podemos hacer que las partes cogen y negocian el hecho de cómo van a ser distribuidas todos los bienes de su padre, de su abuelo, en fin. Ahora, a veces suele pasar, sobre todo en temas familiares, que la gente no está dispuesta mucho a negociar. Y ahí me preguntarás, oye, ¿y el mediador entonces cómo hace? Bueno, para eso nos preparamos, ¿no es cierto? Para eso tenemos cursos de formaciones para establecer exactamente cuáles son las técnicas que podemos hacer. Lo que funciona mucho es, por ejemplo, separar a las partes. Ponerles en audiencias totalmente diferentes, ponerles en partes diferentes y conversar directamente. Exactamente. Sus versiones. Exactamente, porque puede pasar el caso de que no se lleva bien con la otra persona. Hay mucha emotividad inmersa en todo este proceso, inclusive para hacer lo que es liquidaciones de sociedad conyugal.
Generalmente las Uy, esas personas... deben ser terribles. Sí, Uy, pero esos son terribles. ahí viene la habilidad y la formación Esas del deben mediador, ser porque terribles. seguramente ellos aparte tratas de identificar en los procesos de negociación los intereses y ya no las posiciones, las visceralidades. Por ejemplo, es un solo ejemplo, ¿no? Sí, sí, claro, por supuesto. O sea, la parte más complicada, como les había mencionado, es aquello donde se encuentran emociones muy, muy fuertes, Claro. ¿no es cierto? ¿No es cierto? Estamos hablando de liquidaciones de sociedades conyugales, estamos hablando de procesos hereditarios, inclusive procesos de alimentos, ¿no es cierto? Yo sí le paso a mi hijo, tú no le pasas nada, ¿cómo hacemos? Pero no me dejas verle, cosas por el estilo. Es muy complicado. Hay veces, entonces ahí tenemos diversas técnicas, ¿no es cierto? Entonces, nos separamos a las partes, podemos inclusive señalar audiencias diferentes. O sea, la magia de la mediación es que nos permite un estilo libre, ¿cierto? No nada está escrito con respecto a cómo debe desarrollarse de por sí. No es que existe como el procedimiento judicial, ¿no es cierto? Primero habla el juez, después el secretario constata la presencia de las partes. Después, o sea, no existe un... Es un ambiente mucho más voluntario, es un ambiente mucho más tranquilo. Menos tensionante. Menos tensionante, inclusive. Porque hasta inclusive tú, no te estás tú te estás dirigiendo a un mediador, no es un juez. ¿No es cierto? El mediador no puede, por ejemplo, calificar prueba. Hay muchas veces que nos dicen, no, pero es que doctor, usted coge y revise el contrato y dice, me encantaría coger y revisarlo, pero yo no puedo, porque yo no puedo revisar prueba. Ustedes tienen que negociarlo. Enseñas por el estilo. Hay veces inclusive que no, hay abogados que nos establecen las solicitudes, como les decía yo al inicio de esta entrevista, y una solicitud es máximo una página. Hay abogados que nos ponen todo el fajo de 40 páginas de solicitud mostrando prueba y solicitando término para que ellos puedan presentar sus pruebas. Y No procede. no procede, no tiene ningún sentido. Es una pérdida de tiempo. Es una pérdida de tiempo, es una cuestión netamente voluntaria. Pensaba en el derecho internacional privado, otras instancias en la firma, por ejemplo, bilaterales o multilaterales, que puede ser Organización Mundial del Comercio o la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual. ¿Cómo resuelvo conflictos entre dos grandes empresas de celulares donde no quiero judicializar el caso? ¿Podría llegar a una mediación internacional? Por supuesto, podemos llegar a una mediación internacional. Hay centros inclusive especializados en materia internacional, ¿no es cierto? Tenemos, por ejemplo, como la Cámara de Comercio, Internacional nos permite hacer esa clase de cuestiones también inclusive. La idea de mediar es acortar tiempos. Exactamente. ¿Cuánto puede llegar a cortarse o a cuánto puede llegar a durar una mediación y si es muy costosa? Bueno, buena pregunta. La verdad nosotros tenemos un estudio con respecto a esto en el centro. Nosotros, por ejemplo, tenemos establecido que un procedimiento, por ejemplo, para un cumplimiento de un contrato, nosotros contratamos con un proveedor, el proveedor no nos paga, etcétera, 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 etcétera. Eso tranquilamente en un procedimiento judicial se está demorando 2 años. Okay. 2 años. Aproximadamente. Como corto. Como corto. Y eso okay. Suponiendo que justo te tocó un juez súper hábil, que no tenía mucho trabajo y demás. ¿Cuánto dura una mediación? 2 semanas. Y eso exagerando, suponiendo que las partes realmente quieran mayor tiempo para prepararse y demás. O sea, los términos inclusive dependen también del centro. Si es que, por ejemplo, a nuestros centros llegan las dos partes y nos dicen, Cristian, queremos tener una mediación ahorita. Bueno, no le veo ningún problema. Es mucho más libre. Entonces, y así el tiempo se acorta, como te mencionaba anteriormente, de 2 años a 2 semanas. Increíble. Es impresionante. Costos, infinitamente más barato. Porque claro, o sea, los abogados siempre decimos, no, pero es que la justicia es gratuita. Sí, acceder a la justicia es gratuito, pero el costo del abogado. ¿El precio del tiempo? El precio del tiempo, el precio de las certificaciones. Y lo que sabía decir un antiguo profesor mío, el dolor del hígado. De hecho, está todos los días yendo al juzgado. Claro, ¿no quiere decir el nombre del profesor? Después uno paga con un órgano. Sí, algo así. Es verdad, es verdad. Es real. Y con el centro, en cambio, tenemos costos iniciales que son realmente baratos, son $90 más IVA. Y de ahí el resto es, el valor final que se cobra es dependiendo al dinero que esté en discusión. Se cobra generalmente un 1%. O sea, termina siendo mucho más barato. Ni siquiera los honorarios del abogado salen. Genial. Y justamente en el tema procesal o procedimental a nivel orgánico, ¿cuál es el reglamento en cuanto a la ética del mediador para que no queden dudas? ¿El mediador recibe honorarios del centro? ¿No puede recibir ni siquiera hacer propuestas a las partes? Para que esto también quede claro. Ya, perfecto. A ver, con respecto al mediador, el mediador es un ente neutral. Su único trabajo es
acercar a las partes. Un Un facilitador. facilitador. Entonces, generalmente, bueno, no generalmente, el Consejo de la Judicatura nos obliga a que en los reglamentos de los centros tengamos un código de ética de mediadores. Y ahí claramente se estipula el hecho de que no podemos nosotros estar aceptando favores de las partes. Tenemos que mantener nuestra imparcialidad. Puede darse el caso de que nos señalen una audiencia y tenemos alguna afinidad con esa persona. Tenemos tranquilamente la posibilidad de pedirle al director, cámbiame de audiencia, cámbiame de mediador. No tenemos ningún inconveniente. Eso para evitar que exista algún tipo de parcialidad, ¿no es cierto? Ética profesional, pero ¿hay quien les regula? Lo regula directamente, como te había mencionado, tenemos este reglamento que está registrado Ujú, en el Consejo de la Judicatura. ujú. Principalmente nos regula el director del centro. Ok. Ajá, pero también podemos hacer cualquier tipo de apreciación o solicitud al Consejo de la Judicatura para emitir Ujú. las respectivas sanciones a los centros. Centros de mediación en Ecuador, en Quito, en Guayaquil, ¿cuántos? Exactamente contamos con 80 centros de mediación Ah, en todo mira el tú. país. En todo el país. Ahora, el inconveniente es que muchos de estos centros son de ámbito privado, son de ámbito público, perdón. Ujú. Entonces, por ejemplo, tenemos el centro de mediación del Ministerio del Trabajo, tenemos el centro de mediación de la Superintendencia de Compañías, tenemos el centro de mediación del juzgado de la plataforma judicial, De la niñez y la de adolescencia esencia, también. precisamente, Ujú. de los gobiernos provinciales. Pero privados son pocos. Privados somos pocos. Sí, entre los más conocidos tenemos a la Cámara de Comercio de Quito, Ujú. tenemos AmCham, el momento No hay publicitario. como decir marcas, pero ya vamos, Sí. ahora vamos a subir Perdón. una foto con usted a nuestras redes sociales cuando terminemos la entrevista para que la gente pueda ponerse en contacto quienes necesiten. El curso de mediadores, ¿cuánto tiempo lleva? Si alguien está escuchando esto y dice, yo soy un facilitador y de pronto podría convertirme en un mediador, ¿qué requisitos necesito tener y cuánto tiempo para prepararme? Ya, el curso, dependiendo, generalmente tiene tres niveles, ¿no es cierto? Ujú. Cada nivel está aproximadamente en unos 15, 20 días. Entonces, ese es el tiempo. De ahí el costo dependería del centro que te dé el curso. No todos los centros podemos dar el curso, solo aquellos que tenemos aval universitario. Ujú. Entonces, solo los centros que tienen aval universitario y ellos ponen sus precios. Un curso generalmente está bordeando los $1000. Bordeando los $1000 y tiene estos tres niveles, ¿no es cierto? Que no es suficiente. O sea, también hace falta estudiar un poco más al respecto. Por eso inclusive tenemos la obligatoriedad de hacer horas prácticas en algunos centros. Que hacemos lo que se conoce como las observaciones. Es decir, si es que obviamente como es un procedimiento que manejan netamente las partes tienen que autorizar que un pasante entre a la audiencia para que observe. Nada más, cómo se desarrolla ¿Cómo los. No funciona? puede emitir criterios, no puede mostrar alguna parcialidad ni nada, simplemente se sienta a observar. Para terminar rápidamente, podemos profesionalizar el mediador, es decir, si es que habla inglés y mandarín, que siga mejorando su formación para ser el mediador en temas de arbitraje internacional, perdón, mediación internacional o, digamos, la figura que sea contemplada por la normativa internacional. Y si es que un mediador puede trabajar en 2 o 3 centros de mediación privados, ¿le es prohibitivo, está facultado? Ya, empezamos por el final, ¿no es cierto? Sí, es totalmente factible que un mediador pueda estar en varios centros. Generalmente somos pocos los mediadores que existen. Así que generalmente un mediador está validado en algunos centros. Es muy normal, sean estos privados como públicos. Puede ser un mediador de la la Procuraduría General del Estado y también puede ser de algún medio privado. No hay ningún inconveniente con eso. Y ahora, somos tan pocos. Y si es que también tenemos a alguien tan profesional que también habla mandarín, que también hable inglés, también habla latín. Un director de un centro le va a decir, por Dios, ven a trabajar conmigo. O Claro. sea, va a decirle, por favor. Si sabe varios Sí. idiomas, pues más apto todavía. Muchísimas gracias. Ha sido el abogado Cristian Herrera, director de un centro de mediación que ya van a conocer ustedes a través de nuestras redes sociales y hemos estado hablando sobre las ventajas y en qué casos se puede resolver conflictos a través de la mediación. Muchísimas gracias, abogado, por haber venido a nuestro programa. No, muchísimas gracias a ustedes.